Masejet Sotada, Flametale, Damudalef 34a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara, Tanu Rabban, Keitzad Avru Israel et Yarden, Bechol Yom Aron Nosea Har Shenei de Galim, Veayom Nasate Gila, Shenemar Inaron Aberit Adon Kol Haaretz Over Lifnechem. La Gemara trae una baraita que nos trae diferentes milagros que acontecieron, diferentes acontecimientos que acontecieron el día que el pueblo de Israel pasaron el Yardén. El primero fue el siguiente. Normalmente el arca, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, siempre caminaba después de que dos divisiones de las tribus, como sabemos las tribus estaban alrededor del arca, eran tres en cada punto cardinal, ¿sí? Entonces, cuando caminaban dos divisiones, ahí es cuando el arca empezaba a caminar. Pero este día que pasaron el Yardén fue al revés. Primero empezó a caminar ¿quién? El arca, y solo después el resto de las tribus, como está escrito en el versículo que mencionamos. Sigue diciendo la baraita, Bechol yom vayom leviim nosim et haaron vehayom nesau kohanim sheneemar vehaya kenoach kapot raglea kohanim nosei Aaron Hashem begomer. Otra diferencia que hubo ese día es que normalmente todos los días en el desierto, ¿quién es el que levantaba el arca? ¿Quiénes eran? Los leviim. Pero ese día, ¿quiénes eran? Los Kohanim, fueron los Kohanim, como está escrito en el versículo que mencionamos. Sigue diciendo la Gemara, Tania Rabbi Yossi Omer, Beshloshame como naseu Kohanim et Aaron, ksheavru et Yardenu, ksheesevu et Yericho, kshehaizeriu lim como. La Gemara trae una baraita que dice Rabbi Yossi que en tres lugares, en tres momentos, los Kohanim fueron los que cargaron el arca en vez de los Leviim. Uno, cuando pasaron el Yardén, como mencionamos ahorita. Dos, cuando rodearon a Jericó en los días de Yoshua para que las murallas hasta que se caigan las murallas. Y tres, cuando agarraron el Kodesh HaKodashim y lo colocaron dentro del Bet HaMikdash que construyó ¿quién? Shelomo HaMelech. En esas tres ocasiones, los Kohanim fueron los que movieron el arca en vez de los Leví. Sigue diciendo la Gemara, volvemos al tema del Yardén, cuando el pueblo de Israel pasó el Yardén. Vekevan shenitbelu ragle kohanim b'mayim, hazru hamayim leachorhem, sheneemar uchevó nosea Aaron ad Yardén begomer, vayamdu hamayim yordim milemala, kamu ned echad, vekama govam shel mayim, shenem asar mil. Al shenem asar mil, hay unos que dicen esa segunda versión o no, que neged mahane Israel, divrei Rabbi Yehuda. Dice la Gemara sigue trae la baraita que dice que cuando los Kohanim, ¿sí?, sumergieron sus pies en el Yardén, en las aguas del Yardén un poquito, de inmediato ahí ¿qué pasó? El agua caía, ¿sí?, porque era un río, ¿sí? Entonces el agua caía y apenas los Kohanim entraron con el arca y sumergieron los pies, ¿qué pasó? Se paró el río y paró de fluir. ¿Y qué pasaba? Como está escrito en el versículo, ¿y qué pasaba? En vez de fluir para abajo, se empezaron a hacer como una columna, como una muralla en las aguas. Y así se secó toda esa parte hasta que pasó todo el pueblo de Israel. ¿Y qué altura llegó a tener esas aguas, esa columna? O sea, porque no seguía fluyendo para abajo, pero seguía fluyendo como una columna. ¿Qué altura llegó a tener? Dice Rabbi Yehuda, 12,000. ¿Sí? 1,000 es 1 kilómetro aproximadamente. ¿Sí? 12,000. O sea, 12 kilómetros, 12,000 metros de altura tenía. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Rabbi Yehuda opina que el pueblo de Israel, ¿cuánto medía cuando pasaba con las tribus así en cuadrado? 12,000 por 12,000, 12,000 por 12,000 el área que ocupaban. Entonces lo que tardó en pasar es básicamente 12,000 de longitud, ¿sí? Entonces por eso se armó 12,000 de altura para arriba. Y adelanto más, si él opina, rápido, vamos a ver más adelante también, de que la rapidez del pueblo de Israel de una persona es similar a la rapidez del agua. O sea, por eso 12,000 del pueblo de Israel es igual a 12,000 de la columna que iba para arriba. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon viene y discute, dice, amalo Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, litvarja adam kalo maim kalim, hebe omer maim kalim, im ken baim maim shotfim otam. Le pregunta a Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no me cuadra, porque ¿qué va más rápido? ¿El agua suelta o la persona? El agua va mucho más rápido. Entonces, si tú me dices que es como tú, que efectivamente fue el 12,000, si es así, que cuando digo 12,000 no es 12,000, no es 12,000, 12,000, ¿sí? 12 kilómetros, ¿sí? Que es lo mismo, 12,000 metros, ¿no? Pero si es como tú, que efectivamente eran nada más 12,000, tengo un problema. ¿Por qué? Porque ¿quién llegó más rápido a los 12,000? El agua. Entonces significa que tú me dices que la altura es nada más 12,000, pues la diferencia debería que caer al pueblo de Israel. El agua es mucho más rápida que las personas. Entonces, si las personas tenían un ancho, un grosor de 12,000 para pasar, pues el agua llegó, cumplió sus 12,000 mucho más
mucho más rápido. Y después de los 12,000 debería de qué? Si tú me dices que fueron nada más 12,000, debería de ser que después que pasó, lavó a todo el pueblo de Israel, lo subió a todo el mundo. No cuadra que sea así. Por eso, Ela viene Rabbi Elazar y discute con Rabbi Yehuda. Dice Ela Melamecha Yumaim Nikdashim ve'olim kipim al gabe kipim yater mishlosh meot mil. Dice, si no tenemos que decir que efectivamente no fueron 12,000 de altura, sino fueron más de 300,000. Sí, 300,000 metros aproximadamente. Entonces el agua se empezó a acumular, ola sobre ola, una columna que tenía una altura de ¿cuánto? 300,000 metros. ¿Ah? El mil no, el mil es como un kilómetro. Sí. Raú fue tan alto según esta segunda opinión. Raú otam kol malchei mizrach u'ma'arav shenemar vayikishma kol malchei ha'emori asher bebe yarden yama vechol malchei ha'kenani asher yam et asher hovish Hashem et mei yarden mipnei bnei Israel adobram vayimas levavam velo haya koach od ruach mipnei bnei Israel. Como está escrito en el versículo que inclusive los reyes del este y del oeste se dieron cuenta del milagro que pasó porque se volvió como una torre gigante esas aguas. Como está escrito en el versículo que lo escuchó los reyes de Morí y los reyes de Kenaní, ¿sí? Y tuvieron, se les derritió el corazón y no tenía más espíritu de ir en contra el pueblo de Israel. Similarmente, la Gemara trae también pasó con Rahab Azoná, ¿sí? Que cuando escuchó no sobre el milagro de alguien, sino cuando escuchó sobre él, Kriyat Yamsuf. Vamos a ver, Rahab Azoná Amra le-Shluchei Yoshua, Ki shamanu et asher hovish Hashem, et mei Yamsuf vegomer, uchtiv nishma vayimas levavenu velo kama od vegomer. Está escrito ahí que cuando vinieron los mensajeros, los espías de Yoshua, para espiar, entonces Rahab dijo, ¿qué? Escuchamos que ¿qué? Escuchamos que Akadosh Baruj Hu secó el Yamsuf, ¿sí? El mar rojo, el mar de juncos, mejor dicho, ¿sí? Y que se les partió el mar. Por eso entonces se nos fue un poquito el espíritu y no queremos ir en contra del pueblo de Israel. Similarmente también así pasó en Yardén, como vimos ahorita. Sigue diciendo la Gemara, la baraita, Odam ba Yardén amar la Yoshua, mientras que estaban cruzando el Yardén, les dijo Yoshua. ¿Quién era Yoshua? El líder después de Moshe. Le dijo al pueblo de Israel, Deu alma atem omrim et Yardén, al menat shetorishu et yoshevei haaretz mipenechem, sheneimar veorashtem et kol yoshevei haaretz mipenechem. וגומרים אתם עושים כן, מוטב, ואם לאו באים מים ושוטפים אותיכם. מהי אותיכם? אותי ואתכם. Dice la Gemara, mientras que estaban en el Yardén, Yoshua viene y les dice, tienen que estar bien claros, tienen que saber muy bien para qué estamos pasando por el Yardén. ¿Por qué estamos pasando por el Yardén? Para entrar a Israel. ¿Y para qué queremos entrar a Israel? Para expulsar a todas las diferentes naciones que se encuentran ahí. Si están dispuestos, perfecto. Y si no, el agua otra vez viene y nos tapa a nosotros. Está escrito Otehem, no Etehem. ¿Sí? No etchem, sino otehem. ¿Qué significa othem? Oti ve etchem. No nada más a ustedes los tapa el agua y los hunde, sino también a mí, le dice Yoshua. Otehem, oti ve etchem. El agua viene y acaba con nosotros. Tenemos que tener clara bien, así le dice Yoshua a su pueblo, tenemos que tener clara la meta de entrar a Israel. Lo primero que tenemos que hacer es expulsar a todas las naciones que están ahí. Sigue diciendo la Gemara, Odam bayarden amar lahem Yoshua, harimu lachem ish even achat al-shichmo lemispar shiftei Israel. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישנום ביניכם מחר לאמור, מה הבנים האלה לכם וגומר? סימן לבנים שעברו אבות את הירדן. Sigue diciendo la baraita que mientras que estaban también en el río pasando el Yardén, les dice Yoshua a 12 personas lo siguiente. Pero antes de decir lo que sigue, te explico un poquito. Hubo dos momentos que Yoshua le dijo a un grupo de 12 personas que a un grupo de 12 personas que agarren piedras, ¿sí? La segunda vez, que no es la que estamos mencionando ahorita, es cuando le dijeron que agarren piedras para hacer el altar, ¿sí? Pero la primera vez es que agarren piedras y lo coloquen en el borde para que los hijos vean. Cuando pasen por allá, pregunten, oye, ¿qué son esas piedras que teníamos ahí en el borde, no sé qué? Para que los hijos pregunten y se les responda, no, eso es zeher le qué, zeher para el milagro que pasó en el Yardén. Entonces, en la primera vez, Yoshua básicamente le dijo mientras que estaban pasando el Yardén, pendiente ahí las 12 personas que les dije, agarren una piedra y pónganla en su lugar. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel tengan como señal que sus padres pasaron el río de Yardén. Sigue diciendo la Gemara, Odam beYardén amar lahem Yoshua, שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, הכין שתם 10 אבנים ועברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. יכול בכל מלון ומלון, תלמוד לומר, אשר תלינו בו הלילה. Sigue diciendo la Gemara, igualmente cuando estaban pasando el río el Yardén, Yoshua también les dijo, como dije la segunda vez que les dijo lo de las piedras a 12 personas, agarren piedras y llévenla con ustedes
y déjela en el hotel donde dormirán en la noche. Uno hubiese pensado que siempre tienen que llevar las piedras siempre a cualquier lado con ellos, a cualquier lado. Siempre si van a dormir esta noche tienen que llevarla, después a otra noche a otro lugar, tienen que llevarla a otro lugar. Dice, no, tienen que llevarla únicamente al lugar de la primera noche, como está escrito en el versículo, bo halaila, donde están esta noche. ¿Dónde fue que estuvieron? Primero armaron el Mizbeach, ¿sí? Y después se fueron al Gilgal, ¿sí? Armaron el Mizbeach, se fueron al Gilgal, ahí durmieron, ahí dejaron las piedras y ya después no los sacaron de allá. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Baja Laftab, Rabbi Elazar, Ben Matia, Ben Hanea, Ben Jajinai, Amdu, Alotam, Avanim, Veshiarum, Kolachat, Vejat, Shekulak, Arbaim, sea. Dice Rabbi Yehuda que estos siguientes personajes, Baja Laftab, Rabbi Eliezer, Ben Matia, Hanania, Ben Jajinai, estas tres personas analizaron el tamaño de estas piedras y según el análisis que sacaron es que cada piedra de estas que construyeron con él el altar pesaba 40 CA, muchísimo, 40 CA. Y cada persona estaba cargando esta piedra. Significa que una persona puede cargar hasta 40 CA. Y sigue diciendo la Gemara, Ugmiri de teuná de madrinish le katfe, tilta de teuná ave. Y lo que uno puede cargar solo, si uno tiene ayuda de otra persona que se lo ayuda a levantar, puede cargar 3 veces más. ¿Sí? O sea que lo que uno carga solo es 1/3 de peso, 1/3 de su límite. Si lo tiene que levantar solo, es 1/3. Si alguien lo ayuda a levantar y después lo carga él solo, pues tiene que 3 veces más de posibilidad, de potencial para cargar más. Significa que esas personas cargaron solo las piedras, que ¿cuánto pesaban? 40 CA. Significa que ¿cuánto podrían haber cargado si alguien los ayuda a levantar la piedra? 120 CA. Y según esto, ahorita podemos calcular cuánto pesaba el racimo de uvas de cuando entraron las espías a Israel la primera vez. Mikana tame hashev la eshkol. שנאמר, ויסעו במות בשניים, ממשהו שנאמר במות, אני יודע שבשניים, מה תלמוד אומר בשניים? בשני מוטות. אמר רבי יצחק, טורטני וטורטני דטורטני. הכיצד? שמונה נשאו אשכול, אחד נשא רימון ואחד נשא תאנה. יהושע וכלב לא נשאו כלום. איבא איתם משום דחשיבה, ואיבא איתם מה שלא היו באותה עצה. Y si ahorita podemos calcular cuánto pesaba estas uvas de Israel, ¿sí? ¿Cuántas personas necesitaban para cargar el racimo de uvas? 8, ¿sí? Y 8, para las uvas eran 8. Y vamos a comprobarlo ahorita. Y cuando lo levantaron, uno se ayudaba al otro, ¿sí? Y después cada uno cargaba. Significa que el racimo de uvas pesaba ¿cuánto? Aproximadamente 120 por 8, 960. Sí, por eso necesitaba 8 personas, porque cada uno tiene el máximo de cargar ¿cuánto? 120, si lo ayudan a levantar. Se puede cargar 120. Si ven 8 personas, ¿puede cargar cuánto? 960 CA. ¿Y cómo sabemos que eran 8 personas? Porque está escrito en el versículo respecto al racimo de uvas, Vaisau bamot bishnaim. Y la cargaron al racimo ¿sí? En un poste con 2 personas. Si lo cargaste en un poste, obviamente, ¿cuántos extremos tiene el poste? 2. Entonces, obviamente 2 personas. ¿Por qué me dices bamot bishnaim? Está extra. Dice para decirte que efectivamente eran 2 palos. Y cada palo en su extremo, hay una discusión exactamente cómo era entre Rashi y los Mefarshim, pero de todas maneras vamos a una de las explicaciones. Habían 2 palos y cada palo en su extremo tenía otro palo, ¿sí? Entonces, había un palo vertical y en los extremos había horizontal. Y en cada uno de esos extremos, de esos palos extremos, ¿cuántas personas cargaban? 2. Entonces había un palo con 2 extremos, entonces, o sea, un palo así con un palo vertical con horizontal, ¿sí? Se cargaban 2 y 2, 4. Y como habían 2 de esos palos, ¿cuántos hay? 8. ¿Sí? Entonces cargaban 8 el racimo, uno cargaba la granada y otro cargaba el higo. Y Yoshua y Caleb serán 10 de reglim en total, ¿no? Entonces, eran 8 la uva, 1 el rimón, la granada y otro el higo, ¿sí? Entonces son 10. ¿Qué pasó con Yoshua y Caleb, que eran 2? ¿Qué pasó con ellos? Yoshua y Caleb no cargaron nada. Y la razón que no cargaron es porque una de 2 razones. O porque eran importantes y no era bonito para una persona importante que esté cargando frutas. U otra razón que puede ser es porque ellos no eran partícipes de esta ideología y de esta idea negativa que tenían todos los espías, por eso se hicieron a un lado y no fueron partícipes en traer las frutas, que eran muy bonitas, pero al final eso lo usaron ¿para qué? Para hablar mal, para difamar la tierra de Israel. Ya que, ahorita volvemos al tema de la altura del río Yardén cuando se puso como una columna, ¿sí? ¿Qué dijimos? Una opinión dice que Rabbi Yehuda dice que era 12,000
Y Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dice que era ¿cuánto? 300,000. Si pligue bar Rabbi Ami Rabbi Yitzchak nafja. Hadamar le dibre Rabbi Yehuda kachanayatam avru, le dibre Rabbi Elazar Rabbi Shimon bezeh harze avru, ve Hadamar ben mar kachanayatam avru, mar savar adam kal, u mar savar maim kalim. La Gemara trae una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak nafja, cómo explicar estas dos opiniones de Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Uno dice que según Rabbi Yehuda, efectivamente él opina. ¿En qué discuten Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon? Ellos discuten en cómo pasaron el pueblo de Israel. Rabbi Yehuda opina que pasaron de la misma manera que ellos estaban posicionados. O sea, ¿cuánto era el ancho que ellos tenían? Eran 12,000 por 12,000, por lo tanto la altura de las aguas eran que exactamente 12,000. Sin embargo, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon opina de que no pasaron de la misma manera que estaban posicionados, sino pasaron uno detrás de otro. Será mucho más largo. Y por lo tanto, ya que era uno detrás de otro, por eso llegaron a 300,000. Sin embargo, otra opinión entre Rabbi Ami, Rabbi Yitzchak y Rabbi Yitzchak nafja dice, no señor, ambos están de acuerdo de que pasaron el pueblo de Israel el río del Ardén 12,000 por 12,000 de la manera que estaban posicionados. Solo que Rabbi Yehuda opina que la rapidez de las personas es equivalente a la rapidez del agua, entonces es 12,000 contra 12,000, por eso él dice que es 12,000. Y Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice que las aguas son mucho más rápidas que las personas. Por eso, aunque hubo 12,000 nada más de personas, 12,000 sí, pero el agua se fue añadiendo mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, porque las aguas son mucho más rápidas. Ok, ya que mencionamos lo de los espías, ¿sí? La Gemara a continuación trae diferentes explicaciones sobre los espías. ¿Sí? Mencionamos de lo de las frutas ahorita de los espías. Entonces la Gemara viene y nos dice lo siguiente. שלח לך אנשים, אמר יש לקיש שלח לך מדעתך וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו והיינו דכתיב ויטב בעיניי הדבר, אמר יש לקיש בעיניי ולא בעיניו של מקום. Está escrito en el versículo que Hashem le dice a Moshe, manda para ti personas para espiar la tierra, para verificar la tierra de Canaán, Israel, sí, la tierra de Israel. Dice Resh Lakish, manda para ti, ¿qué significa manda para ti? Si tú quieres, le dice Hashem a Moshe, por mí no es una orden que te estoy dando. Si tú quieres y te vas a sentir más tranquilo, tú hazlo. Pero Hashem nunca le ordenó y te va a traer una prueba que efectivamente es así. Porque no existe una persona que si yo sé que tú vas a ir a un lugar y no te va a gustar, no existe que yo, si quiero que vayas a ese lugar, yo te mande para allá, te lo tengo que vayas. Y Hashem sabía que cuando los espías vayan todos estos a la tierra de Israel, iban a volver difamando la tierra de Israel y causando un impacto negativo. Entonces seguro que Hashem no lo mandó, sino Hashem cuando le dice Shelach Lecha es manda para ti. O sea, ¿qué significa para ti? Si tú quieres, manda, pero no hay una orden de mía que lo hagas. Y efectivamente, cuando Moshe, antes de fallecer, menciona sobre los meraglim, dice Vaitav be'ainai hadavar. ¿Sí? Y fue mis ojos bien hacerlo, de mandar a los espías en su momento. Así pensó Moshe, que en su momento era algo Berenai, está escrito en mis ojos. O sea que Moshe estaba de acuerdo que era todo decisión de quién, de Moshe, pero Hashem nunca le dio una orden que envíe espías a la tierra de Israel. Aunque podríamos explicar que sí, Shelach Lecha es que envía para ti, sí envía, hay una orden de Hashem. Dice la Gemara, no hay orden de Hashem, es envía para ti. ¿Qué significa envía para ti? Si quieres, tú envía. Así nos dice la Gemara. Sigue la Gemara explicando Veyachperu lanu et haaretz. Amar Rabbi Chaya barabá meraglim no nitkavnu ela leboshta shel eretz Israel. Ketiv hacha veyachperu lanu et haaretz uchtivatam veyachpera levana ubosha hachama vegomer. Se ha escrito que cuando Moshe antes de fallecer está mencionando todo lo que pasó con los espías, él dice que le dijo Moshe al pueblo de Israel que dijeron que mandemos espías para Veyachperú, para que espiaran la tierra de Israel. Así dice Moshe al pueblo de Israel que aconteció antes, ¿sí? Dice Rabbi Chaya barabá, no nada más era espiar. Desde el principio, la intención del pueblo de Israel, de los espías, ¿cuál era? Difamar, avergonzar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque está escrito aquí la palabra Veyachperú, y en otro versículo en Yeshaya está escrito Vejaferá levana u Boshá jamá. Vemos que Jaferá, Veyachperú es lenguaje relacionado con Boshá, que es Boshá, Bushá, que es Bushá, vergüenza, difamar. O sea que desde un principio la idea de los espías era ¿qué? Era una idea negativa, era difamar la tierra de Israel. Sigue diciendo la Gemara, Ve'ele shemotam le mate Reuven Shamua ben Zakur, Amar Bitzchak davar ze masoret biadenu me'avotenu. מרגלים השם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור במיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו מח. Dice la Gemara, cada uno de los espías tenía un nombre. Estaba de la tribu de Reubén, Shamuel ben Zakur, de la tribu de Shimón, Shafat ben Jorí, y así cada uno tenía su nombre. Y
Dice Rabbi Yitzhak que recibimos de nuestros padres que el nombre de cada una de estas personas, ¿sí?, no es nada más un nombre así, sino de verdad demuestran, ¿sí?, fueron nombrados cuando nacieron así por las acciones que tuvieron, que iban a tener posteriormente futuro de las espías, ¿sí? Así recibió Rabbi Yitzhak de sus padres, de sus maestros, ¿sí?, y de sus ascendentes. Sin embargo, la Gemara dice Rabbi Yitzhak, yo nada más de la explicación de uno de los nombres según esto. ¿Cuál? El de Setur ben Mijael. Setur ben Mijael, ¿por qué se llamaba Setur ben Mijael? Setur viene del lenguaje de Satar. ¿Por qué Satar? Porque lo que decía Hashem, Satar contradijo, ¿sí?, tumbó. Lo que dijo Hashem sobre la tierra de Israel, que es Eretz Tová, Zavat Halab Udvash, ellos vinieron y ¿qué hicieron? Setur, contradijeron, dijeron que no es bueno. Y Ben Mijael, que es hijo de Mijael, también es parte de sus acciones que hicieron, que es Sheasatzmo, que hizo como si fuese que Akadosh Baruj Hu es Maj, Mijael, Maj, él. O sea, como si fuera que Akadosh Baruj Hu es débil. Porque ¿qué decían ellos? No, vamos a ir para allá y nos van a matar, nos van a hacer esto, no van a hacer otro. ¿Que Akadosh Baruj Hu no puede contra ellos? No, Akadosh Baruj Hu no puede contra ellos. Él decía así. Setur Mijael viene de, su nombre es básicamente las acciones negativas que posteriormente en el futuro hizo cuando espió la tierra de Israel. Rabbi Yohanan explica otro de los nombres más. Amar Rabbi Yohanan Afanu Nomar Nachbi ben Vovsi, Nachbi shechbi de Barav shel Akadosh Baruj Hu, Vovsi shepisea al mitotav shel Akadosh Baruj Hu. También Nachbi ben Vovsi, que es Nachbi viene de la palabra Echbi, escondió. ¿A qué se refiere? Que escondió efectivamente lo que Akadosh Baruj Hu decía sobre la tierra de Israel. Nuevamente, ¿qué decía Akadosh Baruj Hu sobre la tierra de Israel? Eretz Tová, es una buena tierra. Y ellos que dijeron, no es buena tierra, escondieron lo que dijo Akadosh Baruj Hu. Y Vovsi, ¿qué es? Shepisea al mitotav shel Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa eso? Que mientras que pensábamos que Akadosh Baruj Hu era Kol Yahol, que puede todo, él pasó por las cualidades y la fuerza que tenía, pues, o sea, pasó por encima, como si fuera que no tiene esa fuerza Akadosh Baruj Hu Barmina. Sigue diciendo la Gemara respecto a el viaje de los Merragelim, de los espías. Vayalu Banegev, vayavo ad Hebrón, vayavo mi bayale. Amarraba melamed shepiresh Kalev me'atzad Merragelim, ve'alach venishtatach al kibrei avot. Amar laem, אבותיי בקשו עליי רחמים שאנצל מהצד מרגלים. יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים שנאמר ויקרא משה ליהושע בנון יהושע יה יושיעך מהצד מרגלים. והיינו דכתיב ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו וגומר. Nos dice Raba que aparentemente no cuadra. El versículo dice sobre los merragelim, sobre los espías, que fueron al sur, fueron en plural, fueron al sur y vino a Hebrón. Empezaste con plural y acabaste con singular. Otra vez, escuchen bien. Vaya'alu Banegev, subieron al sur y vino a Hebrón. Vinieron, debería haber dicho. ¿Sí? ¿Cómo que vino? Dice Raba, no, aquí se refiere que todos fueron al sur de Eretz Israel, subieron a la tierra de Israel por el sur, mejor dicho, y fue nada más Caleb a Hebrón. ¿Para qué fue? Para rezarle a la tumba de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de que pueda ser salvado ¿de qué? Que Caleb pueda ser salvado de la influencia de los espías. Muy bien. ¿Y Yoshua qué? Yoshua no era necesario que rece, porque ya Moshe rezó por él. ¿Cómo sabemos que rezó con él? Se llamaba Joshea y le puso una yud más, Yehoshua. ¿Por qué le puso esa yud más? Para que se pueda leer ya Yoshiaham hasta el que Akadosh Baruj Hu te salve. Así Moshe rezó por Yoshua de la influencia y la idea de los espías. Y la Raba trae una prueba para su favor, que está escrito en el versículo Ve'avdi Kalev, respecto a Caleb está escrito Eke vayeta roja jeretimo va'aviotiv el haaretz asher ba shama. Está escrito sobre Avdi Kalev que le dio la tierra de Hebrón, ¿sí? A Caleb le dieron la tierra de Hebrón como Najalá, como herencia. Y está escrito en el versículo la tierra en la cual él fue solo anteriormente. ¿Cuándo fue? Como dijimos antes, que fue a rezar a los patriarcas a Hebrón, sí, que fue él solo. Y nuevamente Yoshua no era necesario porque ya Moshe había rezado por Yoshua que se salve de los espías. Sigue diciendo la Gemara respecto a Hebrón, está escrito ahí en la continuación de los espías, de la historia de los espías. Vesham Ahiman sheshai betalmai vegomer Ahiman miyuman shebechav sheshai shemesim et haaretz kishhatot talmai shemesim et haaretz telamim. Dice la Gemara, encontraron ahí a gigantes que se llamaban tres personas, Ahimán, Sheshai y Talmai. ¿Quién era Ahimán? ¿Por qué se llamaba Ahimán esta persona, mejor dicho? Se llamaba Ahimán porque era el Meyumán Shebe'ejav,
era el fuerte de los hermanos, ¿sí? Era como el Meyumán viene la palabra Yamin, o sea, como la mano derecha. ¿Qué es la mano derecha? Siempre es la mano más fuerte. Aquí también, Ahimán era el derecha de las hermanos, era el más fuerte de todos. Sheshai era, ¿por qué se llamaba Sheshai? Shemesim et atzmo kishhatot. Como era tan grande, cuando caminaba en la tierra, hacía puros pozos, puros huecos en la tierra. Por su peso se hacían huecos con su pie. Y Talmai, porque se hacían surcos, telamim. Talmai viene de telamim. ¿Por qué? Porque cuando caminaba, como era muy pesado, entonces echaba la tierra para los lados y quedaban surcos como si fuese una máquina de arar que lo está haciendo. Sigue diciendo la Gemara, Dabar Ajer, en verdad esto no se lee, según Rashi, Ahimán Bana Anat, Sheshai Bana Alash, Talmai Bana Talbush. Y la idea Anak Shemanikim Hamá Bekomatam. Ahimán construyó la ciudad de Anat, Sheshai construyó la ciudad de Alash y Talmai construyó la ciudad de Talbush. Y la explicación de la última parte del versículo, Yerideha Anak, aparentemente se refiere que eran descendientes del gigante. La Gemara dice, obviamente que es descendiente del gigante. Si todos eran gigantes, pues obviamente eran descendientes del gigante. ¿Para qué se necesita decir? Dice la Gemara, vamos a explicar que Anak no se refiere a gigante aquí, sino se refiere a collar, que eran tan grandes que parecía que el cielo, que su cabeza entraba dentro del cielo, y el sol era como el collar que tenían alrededor. Eso es lo que nos viene a decir el versículo, que eran tan grandes que eso es lo que pasaba. Nos sigue diciendo el versículo, Vejebron Sheva Shanim Nimnetá. Dice la Gemara, Hebrón 7 años fue Nivnetá antes de Tzoan Mitzrayim, antes de la ciudad de Tzoan en Mitzrayim. La pregunta es, ¿qué es Nivnetá? Mai Nivnetá, Ilema Nivnetá Mamash, Efshar Adam Bonei Bait Lebno Katan Kodem Lebno Gadol, Dichtivu Neham, Kushu Mitzrayim Vegomer, Ela, Shayetá Mevuna Alejat Mishiva Betzoan. Dice la Gemara, tenemos que decir, si tú me dices que Nivnetá es que fue construida, que Hebrón, la ciudad de Hebrón, o sea, el versículo dice, Hebrón Sheva Shanim Nivnetá Lifne Tzoan Mitzrayim. La ciudad de Hebrón fue construida, Nivnetá, aparentemente si tú me dices que la explicación es, fue construida 7 años previas a la ciudad de Tzoan, no me cuadra. ¿Por qué? Porque no es normal que una persona, un papá, le construya a su hijo menor una casa antes de construirle a su hijo mayor. ¿Y qué pasó? Hebrón fueron ambas construidas, Hebrón y Tzoan, ambas fueron construidas ¿por quién? Por Ham. ¿Quién era Ham? El hijo de Noach. ¿Y para quién lo construyó Ham? Para los hijos de Ham. ¿Sí? Hebrón para Kenan, su hijo Kenan, y Tzoan para Mitzrayim, que era un hijo de Ham. ¿Sí? ¿Quién era el menor? Kenan era el menor. Y Mitzrayim era el mayor, o sea, no el mayor que Kenan. ¿Sí? Como se dice, Bene Ham, Kushu Mitzrayim. No puede ser que el versículo me dice que se construyó primero Hebrón 7 años antes de Tzoan. Cuando Hebrón se le entregó ¿a quién? Cuando Hebrón se le entregó a el más chiquito, a Kenan. Entonces no puede ser de que se refiere a Nivnetá construido. Entonces dice la manera, ¿a qué se refiere? No se refiere a Nivnetá que fue construida 7 años antes, sino que era 7 veces más fértil la tierra de Hebrón en relación a Tzoan. Eso es lo que se refiere. Pero obviamente, ¿cuál fue construida primero? Fue construida primero Tzoan, que fue entregada al hijo mayor en relación a Kenan. Sigue diciendo la Gemara para que entendamos la grandeza de la tierra de Israel. Ve'en leja terashim bechol eretz Israel yater me Hebrón, de Kabri beshichve. ואין לך מעולה בכל הארצות יותר מארץ ישראל שנאמר כגן השם כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יתר מצואן דכתיב כי היה בצואן שריו ואפילו אח חברון מבונה אחת משבעה בצואן. Nos dice la Gemara, y no hay una tierra más pedregosa, ¿sí? O sea, con más piedras, mejor dicho, no hay una ciudad en la tierra de Israel con más piedras que la ciudad de ¿quién? Que la ciudad de Hebrón. Y por eso fueron enterrados ahí los patriarcas, porque dijeron, ¿sabes qué? Ahí vamos a enterrarlos ahí porque de por sí todo eso es piedra y no necesitamos eso para plantar, para cosechar ni para nada de eso. Y no tenemos una mejor tierra en todo el mundo para plantación en la diáspora que Mitzrayim. ¿Y la mejor ciudad de Mitzrayim cuál es? Tzoan. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque todos los ministros ¿dónde vivían? En Tzoan, vivían todos ahí, ¿sí? Y aún así Hebrón era 7 veces más fértil que ¿qué? Que la mejor ciudad de todo el mundo, que el mejor país de todo el mundo que Tzoan. Sí, para que vean qué grandeza. Aún así que, para que vean el milagro que había en la tierra de Israel, la bendición que tenía el pueblo, la tierra de Israel. ¿Sí? Y la Gemara a continuación pregunta, tú me acabas de decir que Hebrón era una ciudad de piedras, de pura piedra, pura roca.
Pregunta la Gemara, Hebrón, Terashima, ¿ve acaso es así? No me cuadra. Ve a Ketiv, Vaim y Ketzal, Vaim Shana, Vayomer Avshalom el Amelech Elejana Vegomer. Amar Rababia, Veitema Rabbahanan, Shealach Leavi Kevasime Hebrón, Betania Elimi Moab Kevasime Hebrón. Dice, no me cuadra, porque está escrito en el versículo que le dijo Avshalom, después de 40 años, dijo Avshalom al rey, le dijo, déjame un segundo, quiero ir a hacer un corbán en Hebrón. ¿Por qué fue al Hebrón? Dice Rababia, te voy a explicar por qué. Porque no es que fue, aparentemente, ¿por qué fue a Hebrón? En Hebrón no había misbeach, no había nada. Dice la, ¿no? ¿Qué se refiere? No que fue a Hebrón para hacer el corbán, sino fue a Hebrón, a la ciudad de Hebrón, a comprar el cordero, porque ahí se encontraban corderos buenos, sí, corderos llenos, así, bien alimentados. Y efectivamente está escrito en la Baraitá que si una persona quiere comprar unas carneros, que vaya a Moab. Y si quiere comprar los mejores corderos, ¿dónde se encuentran? En la ciudad de Hebrón. Entonces, como tú me dices que aparentemente Hebrón era una ciudad que no tenía tanta bendición, que era muy rocosa, ¿sí? en relación al resto de las ciudades en Israel, que tenía mucha roca, si aparentemente los mejores kebasim, los mejores corderos, ¿de dónde salían? De Hebrón, no me cuadra. Dice la Gemara, no, justamente. Miná, ay de Klishar, Abderraya, Beshamen Kiniana, justamente, esa es una prueba a favor mía. El hecho de que hay ganado ahí es porque... ¿Por qué ponen los ganados ahí? Porque no es fértil la tierra. Entonces ponen los ganados a pastorear ahí. ¿Sí? Entonces justamente el hecho de que el mejor ganado viene de ahí, eso nos demuestra todo lo contrario. Nos demuestra que ¿qué? Nos demuestra que efectivamente no era la tierra tan fértil de Hebrón en relación al resto de las ciudades de tierra de Israel. Por eso los ganados se encontraban ahí y comían bien porque sacaban se comían todo, como no había mucho trabajo, no se trabajaba mucho la tierra, lo que salía solo es lo que comían y había suficiente para todos. Entonces básicamente tú me preguntaste que aparentemente no es una tierra, no es una ciudad de roca, porque vemos de que los corderos mejores que había en toda la tierra son de Hebrón. Dice no, el hecho que hay corderos mejores de todo Israel en Hebrón significa que no era una tierra fértil, porque si hubiese sido tierra fértil no hubiesen permitido que los ganados pastoreen por ahí. Vamos a acabar aquí este daf para hoy, pero antes quiero añadir 2 puntos más. Me mencionaron sobre 2 clases, 2 puntos sobre 2 clases, ¿sí? Empezamos por la primera, por la anterior, página 28. En la clase de Daf Hafjet, en la página 28, se nos olvidó leer una línea, ¿sí? Al final de la clase, que básicamente ya al principio de Daf Haftet, es final de la clase de Daf Hafjet, final de la clase 28, pero ya es principio de la página 29, ¿sí? En la línea 14, ¿sí? Se nos olvidó esa última línea que dice Veinami itle milta de ate bekalvahomer tarach bekatav la kra. Y lo explico brevemente, aunque tiene que ver con lo que estamos allá, con lo que habíamos visto allá. Ahí habíamos mencionado una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, ¿sí? Respecto a una sotá. Está escrito en la Torá, Benitmet, Nitmea. Entonces, según Rabbi Ishmael, está escrito 3 veces una prohibición, ¿sí? Entonces, nos dice Rabbi Ishmael que es una para decirte que la sotá queda prohibida para su esposo, para el Baal, otra para el sospechoso. Sí, yo sé que los agarro en la mitad de esto, pero si vemos la clase allá, esto se va a entender mucho más fácil, ¿sí? Uno para el esposo, otro para el sospechoso y otra para terumá. Terumá, prohibición de terumá. ¿Y por qué terumá? Porque terumá es comparado como el esposo y el sospechoso, que de vida ya existe esta prohibición, mehaim, así hemos visto. Y una vez ya tenemos la prohibición de terumá, hacemos kol shiken para kehuná. Sí, así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, viene Rabbi Akiva y dice, no, hay 4 versículos. ¿Y para qué necesita 4 versículos? Si de por sí ya tienes el kol shiken de kehuná de terumá, que puedes hacerlo, entonces es suficiente 3. Entonces la Gemara dijo de que Rabbi Akiva opina que no comparamos, que el tercero tiene que ser algo similar al sospechoso y al esposo. Entonces hubiésemos dicho que el tercero es kehuná, si nada más tienes 3 y ya no puedes estudiar terumá. Entonces por eso necesitas 4 para dejarte también terumá, para saber de que hay prohibición. Entonces Rabbi Ishmael dice que son 3, esposo, sospechoso y terumá. Y cuando ya tienes terumá, kol shiken kehuná, Rabbi Akiva dice, no, ¿por qué terumá? Puede ser que el tercero es kehuná. Tú Rabbi Ishmael dijiste que el tercero es terumá porque lo comparamos con los 2 primeros. Pero Rabbi Akiva dice, no lo comparamos con los 2 primeros. Esa es la primera explicación, por eso necesitamos 4 versículos. Segunda explicación es que efectivamente, si comparamos con el esposo y el sospechoso, entonces el tercero seguramente es ¿qué? Es terumá. Y si ya es terumá, pues no necesitas el cuarto, porque ya de terumá puedes hacer kol shiken para kehuná, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitas un cuarto versículo para enseñarte kehuná si ya lo tienes como kol shiken? Entonces ahí es cuando dice, esa es la línea que nos faltó. Otra explicación es Veinami itle milta de bekalvahomer tarach bekata lakra, que muchas veces en la Torá, aunque las cosas se pueden estudiar como kol shiken, como kalvahomer, aún así la Torá se molesta y lo escribe claramente para que quede explícito y todo bien. Adicionalmente, ese es el primer punto. Otra cosa que se nos olvidó, 4 palabritas
que se nos pasó, mejor dicho, en página Lamed Bet, sí, en página 32a, 7 líneas después de empezar el Perek, después de empezar el capítulo, uno de los casos que hay, que nada más se puede hacer en la Shona Kodesh, que mencionamos, ¿sí? Se recuerdan unos casos de la Shona Kodesh, únicamente en hebreo y no en otro idioma. Ese se nos olvidó, este caso, Uparashat Egla Arufá. Ese caso se nos saltó, se nos pasó. ¿Qué es Egla Arufá? Cuando se encontraba un muerto entre dos ciudades y no sabíamos de dónde vino ese muerto, quién mató, no sabemos si el asesino vino de una ciudad o de la otra. Se medía cuál está más cerca al cadáver, al fallecido, y el Betín, los hajamim de esa ciudad, de la ciudad más cerca, tienen que traer un corbán que se llamaba Eglarufa. Tenía todo un proceso con unos rezos, con unos textos y demás, y esos textos se hacían únicamente en Lashon HaKodesh. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.